El Arca de la Alianza es uno de los artefactos más sagrados en la Biblia hebrea, tan sagrado de hecho que solo mirarlo o tocarlo podría matarte. ¿Pero qué es y para qué sirve? Esta es la verdad oculta detrás del Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza, también conocida como el Arca del Testimonio o el Arca de Dios, no debe confundirse con otra famosa arca mencionada en la Biblia, el barco usado en el diluvio. La palabra arca viene del latín y quiere decir gran caja. Así como el Arca de Noé, que técnicamente era una enorme caja flotante que contenía animales, el Arca de la Alianza es una caja llena de cosas importantes para Dios, representativas de su presencia entre la gente de Israel, mientras ellos deambulaban durante el Éxodo luego de escapar del yugo de los egipcios. The Jewish Encyclopedia describe el Arca de la Alianza como un santuario móvil de los israelitas, un lugar en donde Dios se aposentó hasta que ellos llegaran a la tierra prometida y pudieran fundar un templo. El arca no debía ser tocada o mirada al ser descubierta. Durante el Éxodo, ella siempre se encontraba cubierta con pieles o telas, oculta incluso para los sacerdotes que la llevaban consigo. Cuando no se la trasladaba, era sostenida por unas varas para que no tocara el suelo. Incluso el sumo sacerdote tenía prohibido estar en el mismo lugar que el arca, excepto cuando era necesario para ciertos rituales y ceremonias. Y como el Ministerio de Apologética e Investigación Cristiana explicó, la parte superior del arca era conocida como el asiento de la misericordia, una tapa de oro puro colocada en el arca y puesta dentro del lugar santísimo, detrás del velo del tabernáculo, donde Dios mismo se mostraba y el sumo sacerdote iba una vez al año a rociar sangre como sacrificio para calmar a Dios por otro año. Yeah, the Ark of the Covenant, the chest the Hebrews used to carry around the Ten Commandments. En el capítulo 25 del libro de Éxodo, después de que Dios diera a Moisés los 10 mandamientos en el monte Sinaí, le dio instrucciones detalladas sobre la construcción del Arca de la Alianza y del tabernáculo para albergarla. Todo debería estar cubierto de oro, con un anillo de oro en cada esquina para que se puedan colocar varillas de madera de acacia para llevar y sostener el arca. Pero, ¿qué hay dentro de ella? En varios lugares de la Biblia hebrea se dice que el arca contiene las tablas en las que se tallaron los 10 mandamientos y una olla llena de maná, el alimento milagroso que Dios proporcionó a los israelitas para que comieran mientras vagaban por el desierto. La epístola cristiana a los hebreos, sin embargo, también menciona que contenía un bastón perteneciente al hermano de Moisés, Aarón, que milagrosamente hizo crecer flores y almendras en el libro Números. Mientras los israelitas erraban por el desierto, el arca usualmente iba al frente, guiando el camino, aunque cada vez que ellos establecían un sitio donde acampar, era colocada en un albergue conocido como el tabernáculo. De acuerdo al libro de Éxodo, el tabernáculo era básicamente una tienda hecha de capas de cortinas, velos y pieles, aunque nadie sabe en realidad de qué animal eran esas pieles. La palabra hebrea es takash, pero diferentes comparaciones de diferentes traducciones del libro de Éxodo definen esta palabra como una cabra, una marsopa, un tejón, un manatí, un delfín o una foca. Sin embargo, otra teoría sugiere que el takash era realmente un enorme animal silvestre con un solo cuerno que estaba cubierto de una piel de 6 colores distintos. ¿Quiere decir esto que la tienda del Arca de la Alianza estaba hecha de la piel de un enorme unicornio arcoíris? No lo sabemos. El Arca de la Alianza no era una caja ordinaria. La Biblia cuenta que poseía un gran poder dedicado a destruir a los enemigos de Dios y remover los obstáculos que aparecían en el camino del pueblo elegido. En el libro de Josué, cuando Josué, el sucesor de Moisés, lideró a los israelitas hasta la tierra prometida, el arca partió las aguas del río Jordán para que pudieran cruzar. Y cuando el arca fue llevada hasta las paredes de la ciudad de Jericó, estas fueron derribadas. La naturaleza sagrada del arca no debe ser tomada en broma. El libro de Samuel registra que alrededor de 50 a 70,000 personas murieron inmediatamente luego de tan solo mirar el arca por curiosidad. Incluso aquellos con buenas intenciones no fueron perdonados, según Samuel, quien cuenta la historia de un hombre que agarró el arca porque estaba a punto de caerse del carro de un buey, pero pese a haber tratado de ayudar, fue fulminado inmediatamente por el fuego divino. The Jewish Encyclopedia también reporta que el arca no solo protegía a los israelitas de sus enemigos humanos dentro de la tierra prometida, sino que también los ayudaba con los escollos naturales que iban encontrando a lo largo del desierto de camino a Israel. Según cuenta la historia, chispas se formaban entre los 2 querubines empotrados en el asiento de la misericordia, básicamente lanzando rayos láser que limpiaban el camino de serpientes, escorpiones y arbustos espinosos. Más aún, el humo producido por estos láseres presuntamente tenía una dulce fragancia que alertaba a la gente de la
presencia del asiento de Dios. El arca también es mencionada en el Corán, así como en otras fuentes musulmanas que también hablan de ella, incluyendo una que agrega al contenido del arca el sombrero de Moisés, algunas túnicas y zapatos. Aunque tal vez más interesante aún resulta la historia registrada en el libro Memorias Sudanesas, el cual narra cómo el arca contenía una estatua de rubí que se veía como la cabeza de un gato con 2 alas. El gato, pese a ser una estatua, tenía voz y podía maullar tan fuerte como el rugido del viento. Cuando gritaba, hacía que el arca se precipitara hacia los enemigos de Dios y aseguraba la victoria de los israelitas. El Arca de la Alianza aparece mucho en la Biblia hebrea desde los tiempos de Moisés a través de las épocas del rey David y Salomón e incluso en los tiempos del reino dividido, pero prácticamente desaparece alrededor de los tiempos del profeta Jeremías. ¿Y qué ocurrió en ese momento que pudiera explicar que un artefacto tan importante desapareciera por completo de la historia? Where is the ark? Bueno, Jeremías vivió al final de lo que se conoce como el periodo del primer templo. El primer templo fue construido por el rey Salomón, posiblemente con la ayuda de una horda de demonios esclavizados basado en los planes de su padre David. Después de 7 años de trabajo, el gran templo fue completado y el Arca de la Alianza colocada dentro en un nuevo y más permanente Sancta Sanctorum que no estaba hecho de piel de unicornio arcoíris. El final del periodo del primer templo llegó varios siglos después de que Israel se dividiera en 2 naciones. El reino norte de Israel cayó en el año 722 a.C. y el reino sur de Judá, donde estaba el templo, fue conquistado por el imperio babilónico en el año 587 a.C. El templo fue destruido y el pueblo Judá fue enviado al exilio. Entonces, ¿qué pasó realmente con el arca? ¿Fue llevada a Babilonia o escondida en ruinas? Nadie lo sabe realmente, pero hay algunas teorías bastante fascinantes sobre dónde podría estar. Una propuesta sobre la ubicación del Arca de la Alianza puede encontrarse en el libro segundo de los Macabeos, un grupo de textos greco-judíos que los cristianos pensaban que databan de épocas ocurridas entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, a menudo considerado apócrifo. Los libros de los Macabeos describen los conflictos del pueblo judío con los sucesores de Alejandro Magno y de cómo un gran líder militar llamado Judá Macabeo, también conocido como el Martillo, y sus hermanos lideraron una exitosa revuelta que llevó a la restauración del segundo templo y, en última instancia, al pueblo judío a disfrutar de un gobierno autónomo hasta la llegada de los romanos. Los Macabeos son muy buenas lecturas, llenas de ejércitos de fantasmas y de un hombre tan enojado que literalmente arroja sus propios intestinos a los griegos. De todos modos, el capítulo 2 del libro segundo de los Macabeos es un flashback a la época del asedio babilónico y cuenta cómo el profeta Jeremías, aplicando la clase de previsión propia de los profetas, agarró el arca, el tabernáculo y el altar del templo y se fugó con estos al monte Nebo, actualmente en el país de Jordania, para esconderse allí hasta el momento que Dios le mande. No todos están de acuerdo con las teorías que afirman que el arca fue llevada a Babilonia o escondida en Jerusalén o sellada en una cueva en el monte Nebo. Los cristianos etíopes han afirmado durante siglos que el Arca de la Alianza está de hecho en la ciudad etíope de Aksum. Según el Smithsonian, los cristianos de Etiopía afirman que el arca llegó a Aksum hace casi 3 milenios y que desde entonces ha sido custodiada por una sucesión de monjes vírgenes que dedican su vida a vigilar el arca en la capilla y a quienes se les prohíbe poner un pie fuera una vez ungidos para este deber. La crónica etíope, conocida como Quebranagas o La Gloria de los Reyes, registra que cuando la reina de Saba fue a visitar a Salomón para consultar su legendaria sabiduría, quedó embarazada de su hijo llamado Menelik. Cuando éste visitó más tarde a su padre, algunos nobles israelitas lo acompañaron en su viaje de regreso, pero sin que Menelik lo supiera. Estos nobles habían robado el arca y la habían reemplazado por una falsa. Como Menelik había llevado el arca hasta Etiopía sin ser herido, sabía que esto tuvo que haberse debido a la voluntad de Dios. Presuntamente, el arca ha estado en la iglesia de Nuestra Señora María de Sion de Aksum más o menos desde entonces. Y ya que nadie más que el guardián del arca tiene permitido verlo, ¿quién puede discutir esta versión de los eventos? No hay ningún artefacto bíblico lo suficientemente famoso como para que alguien no afirme que fue recuperado por los caballeros templarios y llevado de la Tierra Santa a algún lugar de Europa. The Holy Grail.
Como explica la historia de las cruzadas, los templarios, no satisfechos con haber alcanzado el Santo Grial, aparentemente sacaron el Arca de la Alianza de las ruinas del Templo de Salomón y la llevaron a la Catedral Francesa de Nuestra Señora de Chartres. La teoría es que los templarios, en su papel de maestros albañiles, además de ser guardaespaldas de los cruzados, fueron los que reconstruyeron la Catedral de Chartres como una catedral gótica exquisitamente tallada después de que se quemara, con la intención de que fuera un gran almacén de reliquias sagradas y sabiduría. La evidencia de esto se puede encontrar en los relieves que representan el transporte del arca. Sin embargo, The Leamington Courier informa que el autor británico Graham Phillips escribe que los templarios llevaron el arca no a Francia, sino a Gran Bretaña. En la reconstrucción de los eventos de Phillips, el líder templario Ralph de Sudeley encontró el arca entre el alijo escondido en el Monte Nebo y la llevó de vuelta a su propiedad en Warwickshire, lo que significa que ahora está en algún lugar de Inglaterra. Todo es posible, ¿no? Uno de los lugares más recientes en ser declarado posible sede del Arca de la Alianza es la supuesta tumba de Alejandro Magno en la isla griega de Tasos. De acuerdo a Huffington Post, en el 2012 un equipo arqueológico anunció que habían descubierto el lugar de descanso final de uno de los mayores conquistadores de la historia y presuntamente encontraron el Arca de la Alianza también dentro. Se ha rumoreado durante mucho tiempo que Tasos, que está cerca de Macedonia, de donde era Alejandro, es el lugar donde fue enterrado el Grande, por lo que el anuncio de encontrar su tumba allí no fue del todo inesperado. ¿Pero por qué el Arca de la Alianza estaría enterrada ahí con él? Bueno, según los historiadores judíos, Alejandro fue hasta Jerusalén, donde se le mostró una copia del libro de Daniel, que profetizaba que un gran líder griego conquistaría a los persas. Al ver esto, aparentemente quedó satisfecho y dejó Jerusalén en paz. Sin embargo, no se mencionó que Alejandro Magno se llevara uno de los objetos más sagrados de todos los tiempos, que había desaparecido durante siglos desde la destrucción del primer templo. Si esto sucedió realmente o no, es pura especulación, pero es más que sabido que el Arca de la Alianza sigue siendo uno de los misterios más interesantes del mundo. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de grunge sobre tus temas favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.